25. Sonia, estamos en directo en Estando Contigo y hoy estamos haciendo un programa, como decimos siempre, a su medida, porque además de hablarles de cómo descansar por la noche, que es muy importante, también nos vamos a preocupar de los temidos calambres musculares que ahora con el invierno se incrementan. ¿Quién es la mejor persona para hablar de traumatología aquí en nuestra región? Pues nuestro doctor Armando Martín Capilla, bienvenido. Gran traumatólogo de Castilla-La Mancha. Muchas y muy gracias. querido por nosotros. Muchas gracias por llamarme, Julia. Un placer, como siempre. Estaba muy necesitado de venir a comunicar algo que fuera bueno. Y yo de verle, a ver si un día hablamos, porque yo estoy ya, vamos... Ya sabes que hemos quedado. No te dolerá mucho, como dicen en mi pueblo, van a haber ido. Muy bien dicho, esa es la palabra exacta que hay que decirle. Yo muchas veces porque cuando me ha dicen tenido mis padres, número y ha fallado a la consulta. estoy no sé cuántos Julio, no sé cuánto, digo, mamá, el médico, y me dice, digo, pues no te dolerá mucho. Bueno, pues los calambres aparecen de manera puntual, doctor, y a veces por la noche incluso está uno acostado y empieza a notarse esa pantorrilla que se queda como para. De hecho, suele ser más frecuente nocturno, Vamos a ver, los calambres musculares no son ni más ni menos que esas descargas incontroladas por parte del cerebro que consiguen que haya una contracción que no cede a tu voluntad. Efectivamente, eso, un determinado tiempo manteniendo esa contractura, que puede ser o un determinado músculo o grupos de músculos, y pueden deberse a distintas etiologías o causas. Lógicamente, no todos los calambres son los mismos y hay muchas posibilidades de padecerlos. Has dicho muy bien que normalmente suelen ser nocturnos y en gente adulta, vamos a llamarlos así, adultos mayores, que digo yo. En gente adulta, ahora me dice alguna de esas causas, pero estamos pasando consulta sobre calambres, pero también está un traumatólogo, así que aprovechen. Nos llaman al 925 28 77 91 y cualquier consulta que hagan tienen a uno de los mejores traumatólogos que tenemos en este país. Muchas gracias. ¿Qué causas tenemos, por ejemplo? Para bueno, vamos a ver, son muy diversas y efectivamente la intensidad del padecimiento también es diversa, no es lo mismo. ¿Los diabéticos que están muchos viéndonos ahora tienen que poner la voz de alarma cuando hablamos de calambres? Bueno, el diabético en concreto es un grupo que puede, todos los grupos, es una patología muy generalizada, con muchísimas causas y principios que pueden llevar a cabo, incluso tomar una determinada medicación también. O sea, quiero decirte con esto que lógicamente, dependiendo de la duración, la persistencia, la causa del dolor y algún padecimiento previo que se tenga, lógicamente eso lo tiene que comunicar al médico de cabecera, que es el que tiene que decidir si hay que poner alguna postura especial o alguna condición o quitar alguna medicación. ¿Y por qué puede afectar a los diabéticos? ¿Qué condición hay para que un diabético, por ejemplo, tipo 2, note más calambres? Bueno, los diabéticos, como es lógico, tienen una disfunción metabólica. El metabolismo de determinados iones, sobre todo pues calcio, el potasio, diversos iones, lógicamente puede haber en la eliminación de la orina carenciales o también por una insuficiencia renal asociada a la diabetes. Es un conjunto realmente a ese padecimiento en el cual, sobre todo, aquí vamos a hablar que esos calambres vienen producidos casi siempre por carencias iónicas. Es decir, tanto en gente que ejercita, que hace muchísimo deporte, que también lo puedo que no se hidrata de alguna manera con la alimentación. Yo sí recuerdo, mi mujer cuando estaba embarazada también pasó una época de muchísimos calambres. Efectivamente, hay vamos a ver, aquí sobre todo aquí el alcoholismo tiene muchísima importancia, tiene mucha importancia la insuficiencia renal, tiene mucha importancia la regla en algunas mujeres también lo produce, el embarazo en concreto también en las mujeres es causa de hasta la gente que tenga hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo también es una causa muy frecuente de padecimiento de esas situaciones de calambres, sobre todo nocturnos, en los miembros inferiores, porque normalmente suele ser de la pantorrilla. Me he quedado clavado, la gente dice, me he quedado clavado. Exactamente. Tanto que te quedas clavado, ten en cuenta que eso es una contractura de un músculo que es involuntaria, que tú no puedes controlar. Lógicamente, ese músculo está funcionando, pero como tú no tienes la neurona que pueda cortar esa actividad, pues sigue doliendo. Entonces, Capilla, por ejemplo, que a mí me pasa que estoy en la cama y digo, ¡ay, un dolor horrible! ¿Qué hago en ese momento? ¿Me aguanto y espero a que se pase? No, en ese momento el mejor mecanismo que existe, bueno, sin meterse en ningún tratamiento, por decirlo así, de fisioterapia, de meter calor o frío, que también se puede utilizar, pero lógicamente ahí lo que tienes tú que hacer es vencer esa rigidez a base de masaje e intentar hacer el movimiento contrario, efectivamente, la pantorrilla, como refiere él, que es uno de los más frecuentes. Te quedas ahí enganchado. Efectivamente. ¿Y tú te das masajeas con la mano? Tú notas una bola dura, porque está contraído el músculo, vuelvo a decirte, puede ser un músculo o puede ser un grupo muscular determinado, como la parte posterior de la pantorrilla. Lógicamente, tú fuerzas la movilidad
suavemente y te das masaje para que esa contractura vaya cediendo. Y suele desaparecer. ¿Y ponemos calor o frío? Esa agua, en agudo, que le da por con una bolsa de agua caliente. En agudo tiene que ser calor. En agudo, cuando tú tienes la compresión, y luego ya cuando te empieza a doler, si aplicas frío, también te cede. Ese calambre te puede ayudar a ceder. O sea, que si tenemos la bolsica de agua caliente en ese momento en la cama, pues nos la ponemos y nos va a ayudar. E intentas y hablabas, Capilla, también de una falta de minerales, una carencia que hay como potasio y magnesio. Si yo suplo esa carencia con complementos, ¿me va a ir mejor? Efectivamente, mira, esto es lo más frecuente de los deportistas. Los deportistas hay muchos, primero, que no están totalmente hidratados y cuando se procede a un esfuerzo muscular, pues hay una carencia de unos determinados iones, que suelen ser casi siempre el calcio y el potasio. De ahí el zumo de naranja y el plátano, que es muy bueno para dar un aporte especial a la pregunta que dices, aportándolo desde fuera. Pero es muy importante también la hidratación en general, porque si no tienes una hidratación en condiciones, lógicamente tú, por muchos iones que tomes sólidos, vamos a poner en el caso del plátano, tampoco se absorbe tan fácilmente. Hay que beber agua, que se nos olvida. El invierno. Yo echarme un trabajo de agua, que es verdad, yo bebo poca agua. Pero es que eso nos sucede mucho los que habitualmente no hacemos deporte, de repente un día nos hacemos senderismo, nos vamos a la montaña y tal y cual. Ahí sí que hay que tomar precauciones. Ese día beber más agua o consumir un par de plátanos más o lo que sea para evitarlo, porque luego son muy dolorosos por la noche cuando te vienen. Efectivamente, yo creo que el que se dedica al deporte ya con una determinada asiduidad sabe perfectamente que lo que tiene que hacer es prepararse el día anterior. Yo siempre, sabes que soy médico deportivo, soy de fútbol, y entonces de la federación. Entonces yo siempre digo que primero hay que calentar, luego hay que estirar, luego hay que entrenar y luego competir. Se va a reír. En ese orden, si tú alteras el orden, no tienes lo suficientemente controlada la circunstancia, pues vas a tener un accidente. Yo creo que el deporte hago, sí, caliento primero, luego entro en la acción y luego ya me relajo. Pero en vez de ese deporte, a mí me dan calambres. ¿Sabéis lo que le pasa a nuestra espectadora María José de Orgaz? Pues resulta que ella tiene artrosis de cadera y dice que se le duerme la pierna de la rodilla para abajo. ¿Qué puede hacer? Bueno, estamos hablando de otra cosa distinta. Esto no es un calambre, lógicamente, de la cadera para abajo. De la rodilla para abajo se le duerme a la mujer. Bien, tiene artrosis de cadera. Pues si es puede tener artrosis de la cadera. La artrosis de la cadera, ya lo he dicho por activa y por pasiva, que es la bola de la cadera, y el dolor paternomónico es la parte interna del muslo. Cuando duele por la parte externa, esto procede de la cadera de la modista, es decir, de la columna lumbar. La columna lumbar es la que da el dolor periférico por la zona externa, porque es un dolor transmitido por parte de un nervio. ¿Y por qué se le duerme la pierna? Si se le duerme la parte interna... De la rodilla para abajo. Aquí hay dos zonas. Una le inerva un nervio, no va a dar nombres, y otro nervio. Lógicamente, si el padecimiento de hormigueo lo tiene en la cara externa, está hablando del ciático popliteo externo, que corresponde a la raíz del E5 de la columna lumbar. Es decir, que la cosa va a estar en la columna, no tanto en la cadera como en la columna, aparte de la artrosis. Exactamente, no, sin duda. La cadera del traumatólogo es la bola, y es la ingle por la parte interna. O sea, que lo que sea de dolor de rodilla para abajo tiene que ver mucho, pues habrá que hacerse una visita al especialista, amiga de Orgaz, porque seguramente María José tenga que ver con su columna. Eso iba a decir yo, y sigan aprovechando, que para eso está hoy aquí el doctor Capilla, llámele, y una cosa muy importante, por si es una persona muy asidua que den calambres, bueno, se pasa, pero deberíamos visitarlo, ¿no? Y que nos diga ejercicios, ¿qué ejercicios podemos hacer? ¿Puede venir por otra causa con los calambres? Te contesto. Sí. Primero, lógicamente, hay que tener, he hablado antes de intensidad, de profundidad del dolor. La cuestión de que aparezca al mínimo momento, en cualquier momento puede aparecer la sintomatología. Si tienes una duda de esto, no tienes más remedio que ir al médico y decírselo, porque hay oportunidades de ver el metabolismo del calcio. Pero tomarse un antiinflamatorio aquí no ayuda, ¿no? No, sí, en ocasiones. Es que también hay unos calambres de origen neurológico, lo que llamamos mielopáticos, lo que produce la artrosis de la columna cervical o la columna lumbar. También existe... gente que tiene una esclerosis múltiple va a tener esos calambres. No, el que tiene una esclerosis múltiple, pobrecito, ese tiene una serie de complicaciones, además de los calambres, que además, te lo digo porque son complicados de resolverlos, las cosas como son en esos casos. En esos casos son complicados, pues ya sabes que esos embrotes y complicadísimo. Pero vamos. Cuando hay un componente neurológico, entonces ahí sí funciona el antiinflamatorio. Hombre, lógicamente, tú quitas el compromiso, en el cual hay un compromiso. Yo siempre hago la referencia en la médula, tiene un espacio donde va, y eso es un bote de tomate que caben 5 tomates. Si metes 6, si metes un disco tal, pues aprieta y comprime. Entonces tienes que quitarlo, no tienes más remedio. ¿Cómo? Pues la acción por medio de la antiinflamación, quitar el efecto de la clínica. ¿Cómo sé yo si es neurológico,
circulatorio o muscular, el calambre? Vamos a ver, lógicamente todas las patologías van asociadas a otro tipo de síntomas. Lógicamente, si tú me dices que cuando estás de pie te tienes que sentar porque sientes pesadez de piernas, estoy hablando de circulatorio. O sea, quiero decir que los signos, este es uno de ellos, el calambre, pero lógicamente tiene otros signos. ¿El de por la noche a qué responde clínicos. más? ¿A neurológico? El de por la noche normalmente suele ser problemas de iones. El de falta de potasio, hemos dicho. Y circulatorio. Y circulatorios. Sí, exactamente, cuando hay un muy poco retorno venoso. Es decir, las venas tienen un... ¿Qué dices? Se me quedan las piernas en la icas. Exacto. Bueno, eso sería arterial. Arterial cuando falta riego, que tiene un determinado color. Y las venas tienen dentro como unos nidos de golondrina que con la acción muscular van subiendo y consiguen subir para arriba la sangre para que vaya a dar la vuelta al corazón. Lógicamente, si falla ese mecanismo, que no es ni más ni menos que la insuficiencia venosa del adulto, las varices, lógicamente eso también, al carecer de determinadas sustancias... ¿Un calambrazo también? También cada calambre. Decía usted que es más habitual en personas mayores. Si observamos que, por ejemplo, un joven, un niño pequeño, tiene demasiados calambres. Existe también el calambre en los niños pequeños. Lógicamente, se supone que no hay eso, hay que referirlo siempre, que el niño se queja. ¿Pero nos tiene que preocupar muchos calambres? No. En el niño, mira, las preocupaciones metabólicas así discretas que dan un síntoma... Yo siempre digo que cuando un síntoma permanece es la enfermedad. Es decir, un síntoma que aparece y que se va, no es un síntoma, pero no constituye una enfermedad total. Con lo cual quiere decirse que en estos casos los calambres de los niños suelen mejorar y sin ningún problema, con un aporte hídrico, con un aporte normal de Pues nuestro amigo José de Vargas dice que se le quedan los dedos de los pies como dormidos. Y fríos, muy fríos. Bien, siempre que hablamos de frío, hablamos de temperatura porque hay algo que no llega caliente, evidentemente, y no es brasero. Entonces, si no llega caliente, quiere decir que no hay una circulación suficiente arterial. Y luego, si se le duermen, quiere decirse no será diabético, porque eso es uno de los signos de la diabetes, de cuando hay una afectación neurológica distal, tanto en las manos como en los pies. No es diabético, este hombre. ¿Qué edad tiene? Sí, pues. José, no sabemos cuánto, pues una media, la media de que nos ve. ¿Qué tendrá José? ¿Unos 60 y algún años? No lo sé. 70 y algún años tiene José. Sí, pues bueno, esto va a ser un problema, lo va a mirar circulatorio. Por parte del hormigueo es una afectación, si es periférica, es que los nervios necesitan una serie de sangre para poder funcionar. Si la sangre no lleva a las venitas chiquititas que dan el aporte al nervio, lógicamente se produce... ¿Y qué le recomiendas? Bueno, lo primero, mirar a ver el origen de la enfermedad, eso está claro. Hay que saber si es un problema vascular o un problema neurológico. Eso hay que vigilarlo, ¿verdad? Que vaya al médico. Lógicamente, porque puede ser el inicio, también la coloración, la falta del retorno venoso, que eso con una exploración clínica, tú aprietas, ves a ver si se llena, pues sabes si está circulando bien la sangre. Lógicamente es un... O sea, el calambre puede ser un poco el detonante de muchas otras patologías, entonces es un aviso que hay que vigilar. Yo déjeme que le haga un comentario. Decíamos al principio, si no duele, es que no estoy yendo porque no duele, pero deberíamos hacer revisiones periódicas, aunque no nos duela, al traumatólogo, a cierta edad ya, o no hace falta si no duele. Esto no tiene campañas de prevención en ningún sentido. No me refiero a calambre, me refiero en general. Te quiero decir con esto que no es que tengas una obligación, pues como la próstata, de ir o mirar la mama en el caso de la mujer o metal. No tiene, pero al primer síntoma, mira, traumatología no tiene más que dos síntomas, la inflamación y el dolor, que te quede claro. La inflamación, el dolor. Entonces, si tú tienes una cosa inflamada, tienes que consultar. Si tienes un dolor que prevalece, tienes que consultar. Esas son las dos indicaciones. Preventivamente tú no tienes ninguna medida que hacerte desde el punto de vista traumatológico si no tienes un padecimiento de un cuadro clínico determinado, es decir, de insuficiencia funcional, de alteraciones inflamatorias, de dolor persistente. No, realmente no existe ningún protocolo de prevención que tengamos que hacerlo, que lógicamente, tú sabes que yo pues, soy muy defensor, lo sabéis los dos, de que el que previene no padece. Claro. Eso está claro. Exactamente. Me pasaba, el otro día me contaba mi padre, dice, el otro día cuando me vine a Toledo, hija mía, me bajé del autobús 3 horas desde San Clemente a Madrid y dice, me quedé clavado. Mi padre es diabético. Y dice, no sabía cómo comportarme. Me sentaba allí en la estación porque es que me quedé clavado. Dice que notó como unos calambres y se quedó como paralizado.
¿Ahí cómo se comporta? Cuando te dan esa parada que no te puedes mover, Los calambres siempre te tienes paras y descansas y vuelves a iniciar la marcha. Efectivamente, siempre tienes que intentar vencerlos. Es que dice que se notaba como que no podía ni mover los dos miembros. Efectivamente. Eso ya puede ser funcional por un problema de su ¿no? diabetes, pues muy bien, mejor. Pero vamos, puede ser también, vuelvo a decirte, por una falta de deshidratación. Las personas mayores normalmente creen que no tienen que beber agua. Es verdad. Y tienen que beber 2 litros de agua diarias. Total. Que les quede claro. O sea, hay Antes no había servicio, pero hoy que solamente es tirar de la cadena. Totalmente. Es facilísimo. Tienes razón, Capi. Entonces, ahí, ante una situación de esas, ustedes siempre con su botellica de agua se paran un ratejo y vuelven a arrancar. Y ya arrancan con el movimiento. Y me vienen muy bien las imágenes que acabas de ver, estirar. Que vamos a hacer ejercicio y se nos olvida estirar al final y es tan importante. Como son nocturnos, yo aconsejaría que una persona que... Antes de dormir, ¿qué habría que hacer? Efectivamente, producir unos estiramientos, andar un poquito al lado de la cama. Sí. O sea, no irnos del sofá a la cama como si fuéramos pero dormir tortugas. O cuando no vas a dormir también, que hay que hacer estiramientos, que te dan calambres también. Hombre, normalmente, habitualmente... Hombre, cada uno que dan calambres también. La preventiva... El pájaro este que habrá hecho. La función preventiva... Pero que dan calambres hay que también. saberlo. Que a veces dan calambres también, Capilla, que dan calambres. Sí. Estirará bien. Por eso hay que estirar también. No, es verdad, pero hay que estar muy estirado. Nos olvidamos, lo que está diciendo Capilla, ustedes antes de acostarse, un pasete alrededor de la cama, ¿verdad? Efectivamente. O el camino desde el salón a la habitación, que va uno a lavarse los dientes. Oye, y pasa por el pasillo, y un vasito de leche, fíjate, un vasito de leche o un yogur. Eso es fenomenal. Antes de dormir. Cualquier producto lácteo incita a la hormona normal, la melatonina, para que tú duermas. Apagas las luces, no dejas ni una luz y duermes como un reloj. Un vasito de leche y a dormir como un yogur, algún lácteo. Armando Capilla, muy bien. ha sido si tienen problemas, pues sin lactosa. Un placer, de verdad, como siempre. Doctor Qué gusto Capilla, tenerla como siempre, aquí. un placer. Un encanto. Nuestro Cuando yo pueda favorito. informar algo que valga, aquí estoy a tu disposición. Y mover el esqueleto que vamos a hacer ahora también viene bien para evitar los calambres. Ya verá, vamos a bailar ahora.